El Ministerio Conéctate a Jesús y el Centro de Tutorías y Clases Privadas TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre para hoy lunes, título del programa, Fundamentos para la Vida Cristiana. Primera parte. Tema 1. La Biblia al día, sumérjase diariamente en las Sagradas Escrituras. Esta miniserie ofrece un encuentro fresco y aplicado con la palabra de Dios, nutriendo su alma y fortaleciendo su fe día tras día. Libro texto, la Biblia. Segunda parte. Tema 7. Guía de Educación Familiar Cristiana, explore los principios atemporales de la educación cristiana en el hogar. Descubra cómo cultivar valores bíblicos en su familia y construir un legado de fe para las futuras generaciones. Libro texto, la educación. Ahora, profe, vamos con el desarrollo del primer tema para hoy. La Biblia al día. Saludos, profe. Buenos días. Es un placer continuar con nuestra serie, Feliz para Siempre, y hoy nos sumergimos en la agenda de los lunes con el tema número 1, la Biblia al día, enfocándonos en la fascinante carta de Pablo a Tito. Introducción a la carta de Pablo a Tito. La carta a Tito es una de las epístolas pastorales de Pablo, junto con 1 y 2 Timoteo. Se cree que fue escrita alrededor del año 63 después de Cristo, después de la primera prisión de Pablo en Roma. Esta breve pero poderosa carta está dirigida a Tito, un compañero de trabajo y discípulo de Pablo, a quien había dejado en la isla de Creta con la importante tarea de organizar las iglesias recién establecidas allí. La isla de Creta era conocida por sus habitantes con una reputación complicada, y las jóvenes comunidades cristianas necesitaban una dirección sólida y un liderazgo maduro. En este contexto, Pablo le escribe a Tito para darle instrucciones claras sobre cómo debía establecer ancianos dignos, combatir las falsas enseñanzas y enseñar a la congregación a vivir vidas piadosas en medio de un ambiente desafiante. Es, en esencia, un manual práctico para el liderazgo y la vida cristiana en la iglesia temprana. Capítulo 4 de Hebreos sin la numeración de versículos. Por tanto, temamos no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, así como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los que hemos creído entramos en el reposo, conforme dijo. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este lugar, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay criatura oculta delante de él, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con plena confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Resumen del capítulo 4 de Hebreos. En este capítulo el autor de Hebreos continúa desarrollando la idea del reposo de Dios, advirtiendo a los creyentes sobre la importancia de la fe para acceder a ese reposo prometido. Se menciona que la buena nueva fue anunciada tanto a los israelitas en el desierto como a los cristianos, pero solo aquellos que creen pueden entrar en el verdadero reposo que Dios ofrece. El capítulo subraya que el reposo de Dios fue establecido desde la creación y enfatiza que permanece disponible para el pueblo de Dios. La advertencia se hace más palpable instando a los creyentes a esforzarse por entrar en ese reposo y evitar el error de desobediencia que sufrió la generación del desierto. Además, se afirma que la palabra de Dios es poderosa y capaz de discernir los pensamientos más ocultos del corazón humano. Finalmente se presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, invitándonos a acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir ayuda en tiempos de necesidad. Hebreos 4, entrar en el reposo de Dios, no en el mío.
¿Alguna vez ha estado tan cansado que solo quiere alejarse de todo y de todos? ¿Ha estado tan cansado que solo quiere irse de viaje a cualquier otro lugar donde nadie lo conozca, con todos los gastos pagos y sin preocuparse por nada ni por nadie? Creemos que este sería el deseo de muchos de nosotros, simplemente alejarnos de todas las situaciones estresantes. En Hebreos 4, versículo 1, Dios nos invita a entrar en su reposo. El versículo 1 dice lo siguiente: temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. ¿Te lo puedes imaginar? Dios ha hecho una promesa de hacernos entrar en su reposo, y por alguna razón no hemos aceptado la invitación. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué promesa de reposo no hemos experimentado? El comentario bíblico adventista arroja algo de luz sobre esta promesa de reposo, lo que significa y cómo podemos entrar en este reposo que tanto necesitamos. Información general sobre Hebreos 4. Comenzando con el capítulo 4, versículo 1, el escritor de la epístola a los Hebreos procede a aplicar la lección de la historia de Israel en el desierto a la experiencia de la Iglesia cristiana en tiempos apostólicos. En principio, los cristianos de hoy corren el mismo peligro y necesitan la misma advertencia de fidelidad. ¿Qué significa la palabra reposo en la Biblia? Hebreos 3, versículo 11. La palabra reposo proviene de la palabra griega katapausis, que significa reposo, establecerse, reposo, lugar de. Hay 4 aplicaciones de la palabra reposo. Sin embargo, para esta publicación nos centraremos únicamente en la aplicación de Hebreos 4, versículos 1, 3, 10 y 11. Leeremos estos versículos y utilizaremos la aplicación del reposo en nuestros días. Hebreos 4, versículo 1, temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Hebreos 4, versículo 3, pero los que hemos creído si entramos en el reposo, como él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Hebreos 4, versículos 10 y 11, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Hagamos, pues, todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Qué estamos haciendo para no haber entrado en el reposo de Dios? En el capítulo 4, versículos 1, 3, 10, 11, catapau y catapausis se refieren al reposo del cristiano de las obras del pecado y de los intentos de obtener la salvación por sus propios méritos. ¿Cuáles son las obras del pecado que nos impiden entrar en el reposo de Dios? La Biblia describe las obras del pecado como acciones que van en contra de la voluntad y la ley de Dios. Estas acciones pueden ser pensamientos, actitudes o comportamientos. Ejemplos de obras del pecado: inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, contienda, celos, ataques de ira y rivalidades. Versículos bíblicos sobre el pecado. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, versículo 10. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza pecaminosa cosechará destrucción. Gálatas 6, versículo 8. Jesús respondió: de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Juan 8, versículo 34. Consecuencias del pecado. El pecado separa a las personas de Dios y conduce a la muerte eterna. Sin embargo, la Biblia también describe cómo las personas pueden ser perdonadas y restauradas a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Generado por inteligencia artificial Google. La invitación de Dios al reposo sigue estando disponible para nosotros hoy. Hebreos 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos entrar en el reposo de Dios? Si los cristianos se acercan confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4, versículo 16, donde Cristo ministra como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, véase Hebreos 3, versículo 1, Hebreos 4, versículos 14 y 15, encontrarán a aquel que puede compadecerse de sus debilidades,
Hebreos 4, versículo 15. Y obtener misericordia y hallar gracia para ser ayudados en el momento de necesidad. Hebreos 4, versículo 16. Al hacerlo, entrarán en el reposo espiritual de Dios, el reposo del alma que Él ha proporcionado a los pecadores arrepentidos. Así, explica el escritor de Hebreos, la experiencia que Israel no había logrado entrar en siglos pasados, se convierte en el privilegio del cristiano sincero de hoy. Hebreos 3, versículos 13 y 15. ¿Una invitación personal de Jesús para nosotros hoy? Jesús nos hace esta invitación personal en Mateo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Jesús quiere que vayamos a Él. Cuando le entreguemos nuestra voluntad, Él tomará el yugo del pecado que llevamos y lo cambiará por su yugo, que es fácil y ligero. Podemos dar fe de esta experiencia. No hay mejor reposo que tener una conciencia libre de pecado contra Dios y contra los demás. La carga de una conciencia culpable es la más pesada que la mayoría de nosotros llevamos. Puede ser tan pesada que algunos han terminado en instituciones mentales. Jesús quiere liberarnos de nuestra carga. Cuando tomemos su yugo, seremos guiados a hacer su voluntad. La voluntad de Dios para nosotros también será la mejor, y como es la mejor, es fácil y ligera de llevar. Invitación. Venid a Jesús hoy. ¿Por qué seguir llevando la carga del pecado sobre nuestras conciencias? Cambiemos nuestro yugo de pecado y tomemos el yugo de Jesús. Te alegrarás de haberlo hecho. Muchas gracias, profesoras Abril, Elvira y Estrella, por el análisis del tema 1, la Biblia al día. Ahora vamos con la segunda parte de nuestro programa para hoy: Fundamentos de la vida cristiana, la educación cristiana, libro texto, la educación de Elena G. de White. Adelante, profesoras. La educación. Escritos de Elena G. de White. La educación. Prefacio. Son por cierto pocos los libros dedicados al tema de la educación que han sido leídos tan ampliamente o que han soportado la prueba del tiempo tan bien como la presente obra que ahora aparece en una nueva y hermosa edición. Los claros y correctos principios fundamentales desarrollados en esta obra han hecho de ella el libro de texto de miles de padres y maestros durante un periodo de más de un siglo. Todo joven debe prepararse para hacer frente a las realidades prácticas de la vida, sus oportunidades, sus responsabilidades, sus derrotas y sus éxitos. La manera en que haga frente a esas experiencias, el que haya de triunfar o ser una víctima de las circunstancias, depende mayormente de su preparación para afrontarlas. La verdadera educación ha sido bien definida como el desarrollo armonioso de todas las facultades. La preparación que se recibe durante los primeros años en el hogar y durante los años subsiguientes en la escuela, es fundamental para el éxito en la vida. En tal educación es esencial el desarrollo de la mente y la formación del carácter. Al definir con agudeza los valores relativos y permanentes que constituyen la verdadera educación en su sentido más pleno, la autora de este libro señala el camino para el logro de ese ideal. Se delinea con claridad una educación que tiende a desarrollar las facultades mentales, a dar destreza a las manos en las tareas útiles, una educación que reconoce que Dios es la fuente de toda sabiduría y entendimiento. El objetivo que impulsa a la autora en sus numerosos escritos sobre el tema de la educación, es que los jóvenes que están en el umbral de la vida se alisten para tomar su lugar como buenos ciudadanos bien preparados para los aspectos prácticos de la existencia, plenamente desarrollados en el sentido físico, temerosos de Dios, con caracteres inmaculados y corazones fieles a los principios. Este volumen constituye la obra más importante en este grupo de escritos en los cuales se sientan los principios esenciales que deben ser comprendidos por los que guían a la juventud en el hogar y en la escuela. La escritora de estas páginas conoció por experiencia personal los problemas de una madre. Como amiga de los jóvenes, y habiendo estado durante muchos años en estrecha relación con instituciones de enseñanza, estaba bien empapada de los problemas de la juventud en su preparación para la obra de la vida. Por encima de todo, se hallaba dotada de un conocimiento y una capacidad extraordinarios como escritora y oradora. La influencia de este volumen no se ha limitado a los Estados Unidos, donde se publicó la edición del libro original en inglés, sino que se ha extendido a todos los continentes del mundo donde han visto la luz ediciones en diversos idiomas. Que esta nueva edición que aparece en castellano divulgue ampliamente los grandes principios de la educación y del carácter, es la ardiente esperanza de los editores y de los
Fideicomisarios de las publicaciones. De Elena G. de White. Muchas gracias, profesora Abril. Ahora vamos con el análisis de este texto, de la educación de Elena G. de White. Adelante, profesoras Elvira y Estrella. Mapa de intriga, preguntas generadoras. Antes de adentrarnos en el contenido específico, formulemos algunas preguntas que despierten nuestra curiosidad sobre este texto y su relevancia para la educación cristiana. ¿Por qué un libro sobre educación escrito hace más de un siglo sigue siendo considerado relevante hoy en día, especialmente para los principios de la vida cristiana? ¿Qué concepción de verdadera educación se presenta aquí y cómo se distingue de otras perspectivas educativas? ¿De qué manera específica la preparación mencionada en el texto oportunidades, responsabilidades, derrotas y éxitos se relaciona con los principios y valores cristianos? ¿Cómo se entrelazan el desarrollo mental, la formación del carácter y el reconocimiento de Dios como fuente de sabiduría en esta visión de la educación? ¿Qué significa para la autora que los jóvenes se alisten para ser buenos ciudadanos bien preparados, y cómo se alinea esto con los ideales cristianos? Ahora que hemos sembrado algunas preguntas intrigantes, pasemos a la siguiente fase del método. ¿Le parece bien si continuamos con el camino de conexiones? Perfecto, profe. Siguiendo nuestro método MCAG, avancemos al C, camino de conexiones, relaciones clave. En este punto, exploraremos las relaciones y conexiones fundamentales que se presentan en el prefacio del libro La Educación. Podemos identificar varias ideas clave que se conectan entre sí. La perdurabilidad y la amplia influencia del libro. El texto destaca cómo este libro ha sido leído ampliamente y ha resistido el paso del tiempo, influyendo en padres y maestros durante más de un siglo a nivel global. Esto sugiere una conexión con principios educativos considerados atemporales y universalmente relevantes. La preparación para la vida práctica y el carácter. Se establece una relación directa entre la educación recibida y la capacidad del joven para enfrentar las realidades de la vida, incluyendo tanto los éxitos como las dificultades. Además, se subraya la importancia fundamental del desarrollo mental y la formación del carácter dentro de esta preparación. Aquí vemos una conexión entre la educación integral y el desenvolvimiento en el mundo real. La verdadera educación y el desarrollo armonioso. El prefacio define la verdadera educación como el desarrollo armonioso de todas las facultades. Esto conecta la educación con un crecimiento integral del individuo, abarcando aspectos intelectuales, físicos, espirituales y sociales, aunque no se explicitan todos aquí, la idea de armonioso lo sugiere. La fuente de la sabiduría y el entendimiento. Se explicita una conexión esencial entre la verdadera educación y el reconocimiento de Dios como la fuente de toda sabiduría y entendimiento. Esto introduce un componente espiritual fundamental en la concepción de la educación que se presenta. El objetivo de formar buenos ciudadanos temerosos de Dios. El propósito de la autora se conecta directamente con la formación de jóvenes que no solo estén preparados para la vida práctica, sino que también posean un carácter inmaculado y fidelidad a los principios divinos, convirtiéndose en buenos ciudadanos. Aquí se vincula la educación con la ciudadanía responsable y la fe religiosa. La experiencia personal de la autora y su perspectiva. Se menciona la experiencia de Elena G. de White como madre y su estrecha relación con instituciones educativas, lo que conecta su perspectiva sobre la educación con la comprensión de los desafíos tanto de los jóvenes como de quienes los guían. Estas conexiones nos ayudan a ver cómo el prefacio establece un marco donde la educación no es solo adquisición de conocimientos, sino un proceso integral que abarca el desarrollo del carácter, la preparación para la vida, el reconocimiento de lo trascendente y la formación de ciudadanos responsables bajo principios divinos. Ahora, profe, ¿le parece que avancemos al ancla de fundamentos para identificar las bases sólidas que sustentan estas conexiones? Claro, profe. Excelente, profe. Ahora nos enfocaremos en la fase A, ancla de fundamentos, base sólida. Aquí, buscaremos identificar las afirmaciones o principios fundamentales que el prefacio presenta como base para su concepción de la educación. Del texto, podemos extraer los siguientes fundamentos sólidos. 1. La importancia de los principios fundamentales claros y correctos en la educación. Se afirma que los principios desarrollados en el libro son claros y correctos, y esta solidez es lo que ha permitido que la obra perdure y sirva como texto para padres y maestros durante más de un siglo. Este es un fundamento sobre la calidad y validez de los principios educativos que se expondrán.
2. La necesidad de preparar a los jóvenes para las realidades prácticas de la vida. Se establece como un fundamento esencial de la educación la preparación para enfrentar oportunidades, responsabilidades, derrotas y éxitos. Esto ancla la educación en la experiencia vital concreta de los individuos. 3. La verdadera educación, como desarrollo armonioso de todas las facultades. Esta definición se presenta como un principio fundamental para entender el propósito y alcance de la educación. Subraya la integralidad del desarrollo humano como meta educativa. 4. La esencialidad del desarrollo de la mente y la formación del carácter. Estos dos aspectos se presentan como pilares fundamentales de la educación, especialmente durante los primeros años en el hogar y la escuela. Esto establece una base dual para el proceso educativo, abarcando lo intelectual y lo moral. 5. El reconocimiento de Dios como la fuente de toda sabiduría y entendimiento. Este es un fundamento teológico crucial que impregna la perspectiva educativa del libro. Sitúa la sabiduría y el conocimiento en un marco trascendente. 6. El objetivo de formar jóvenes como buenos ciudadanos, física y moralmente desarrollados, temerosos de Dios y fieles a los principios. Este ideal se presenta como el objetivo último que impulsa la obra. Establece un estándar integral para la formación de los jóvenes, abarcando dimensiones cívicas, físicas, morales y espirituales. 7. La autoridad de la autora basada en su experiencia personal y su conocimiento del ámbito educativo. Se presenta la experiencia de Elena G. de White como madre y su relación con instituciones de enseñanza como un fundamento que respalda su comprensión de los problemas de la juventud y su preparación. Estos fundamentos proporcionan una base sólida para la concepción de la educación que se desarrollará en el libro. Ahora, profe, estamos listos para buscar las joyas de insight que emergen de este análisis. ¿Continuamos? Gracias, estuvo excelente, profe. Llegamos a la fase final y más reveladora de nuestro análisis MCAG, joyas de insight, revelaciones significativas. A partir del mapa de intriga, el camino de conexiones y el ancla de fundamentos que hemos explorado, podemos extraer las siguientes joyas o revelaciones significativas del prefacio de La educación. 1. La educación trascendente. Una joya clave es la concepción de la educación que va más allá de la mera adquisición de conocimientos o habilidades prácticas. Se presenta como un proceso que busca el desarrollo integral del ser humano, abarcando la mente, el carácter y la dimensión espiritual, al reconocer a Dios como la fuente última de sabiduría. Esto sugiere que la educación cristiana, desde esta perspectiva, no es secular sino inherentemente conectada con lo divino. 2. La formación del carácter como pilar central. El prefacio resalta la formación del carácter como un componente esencial de la verdadera educación, al mismo nivel que el desarrollo mental. Esto nos revela que la educación cristiana enfatiza la importancia de cultivar virtudes y principios morales sólidos en los jóvenes, preparándolos no solo para el éxito académico o profesional, sino para una vida íntegra. 3. La relevancia perenne de los principios fundamentales. El hecho de que el libro haya perdurado por más de un siglo sugiere que los principios educativos que contiene se consideran atemporales y universales. Esto implica que la educación cristiana, basada en estos fundamentos, busca principios que trascienden las modas y los cambios culturales, ofreciendo una guía duradera para la formación de los jóvenes. 4. La conexión entre preparación terrenal y propósito divino. La obra busca preparar a los jóvenes para las realidades prácticas de la vida, al mismo tiempo que los alista para ser temerosos de Dios y fieles a los principios. Esto revela una visión de la educación cristiana que integra la vida terrenal con un propósito trascendente, donde el éxito en la vida se mide no solo por logros materiales, sino también por la integridad espiritual y la ciudadanía responsable bajo la guía divina. 5. La autoridad que emana de la experiencia y la fe. La mención de la experiencia personal de la autora como madre y su conexión con instituciones educativas, junto con su profunda fe, sugiere que la perspectiva presentada se basa tanto en la observación práctica como en convicciones espirituales. Esto implica que la educación cristiana, tal como se plantea aquí, se nutre de la sabiduría humana y la revelación divina. Finalmente, en conclusión, el análisis MCAG del prefacio de La educación nos revela que la educación cristiana, desde la perspectiva de Elena G. de White, se fundamenta en principios atemporales que buscan el desarrollo integral del individuo, priorizando la formación del carácter y reconociendo a Dios como la fuente de toda sabiduría. Su objetivo es preparar a los jóvenes para la vida práctica imbuidos de principios divinos, convirtiéndolos en ciudadanos responsables y personas de fe. Así hemos concluido nuestro análisis. Las preguntas para reflexionar son:
1. ¿Qué reflexiones le surgen a partir de este ejercicio? 2. ¿Hay algún aspecto en particular que le gustaría profundizar? Déjenos saber en los comentarios y si le ha gustado. Gracias por su me gustó. Gracias a Dios primeramente y a todos los que se mantuvieron presentes en esta clase de Fundamentos de la Vida Cristiana, clase 209A de la serie Feliz para siempre. Ahora cerramos con nuestro lema y el hermano José Moreno, fundador y diseñador del ministerio Conéctate a Jesús. Adelante, hermano Moreno. Bendiciones. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.